Y vamos a hablar de una historia que está en la Biblia, está en las Escrituras, pero casi nunca se menciona esta historia, casi nunca se habla de ella, ni en los sermones ni en los sermoncillos. Tampoco casi nunca se referencia un versículo de esta historia, a pesar de que hace parte de la palabra inspirada de Dios, hace parte de las Sagradas Escrituras. Esa historia es la historia de nuestro hermano Filemón. Bueno, no de Filemón el que está aquí, sino del Filemón apostólico, que hay una carta que todos conocemos que envía, una epístola de Pablo a Filemón. Hay un mapa que yo quisiera mostrarles para que nos ubiquemos bien, si pueden proyectar el mapa por favor, para que nos ubiquemos bien en el tiempo y en el espacio, en el momento en que ocurrió esta historia. La historia comienza con Onésimo. Onésimo era un esclavo cuyo amo era Filemón. Y Onésimo vivía aquí en Colosas, ¿lo ven ahí? Ese es Colosas, que Colosas es una ciudad muy pequeña y está justamente al lado de la Odisea. Ahí está Colosas, está la Odisea. Yo estaba buscando en el mapa la distancia entre una ciudad y otra, y si vamos en coche, en un carro hoy en día, es menos de media hora, 25 minutos entre una ciudad y otra. Es decir, son dos ciudades que están bastante cerca. Y ahí ustedes pueden ver a Colosas y pueden ver las otras 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3, cuando habla de las eras de la iglesia. Ven a Pérgamo, a Tatira, a Sardis. Toda esta área es Asia Menor. Esto es lo que hoy en día conocemos como el país de Turquía. Allí entonces inicia esta historia con Onésimo, que es un esclavo de Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un miembro destacado de la iglesia allí en Colosas. Era un miembro destacado. De hecho, los hermanos en Colosas se reunían en la casa de Filemón. Él prestaba su casa para realizar los servicios sabáticos allá en Colosas. El caso es que un día Onésimo, el esclavo, decidió huir. Se escapa de su amo y se refugia, él viaja hasta la capital del imperio, hasta aquí, hasta Roma. Se viene desde aquí, no sabemos si por tierra o por mar, pero él decide escapar y refugiarse aquí en Roma. ¿Por qué se refugió Onésimo en Roma? Tal vez porque Roma era la capital del imperio y había personas de todas partes, una ciudad cosmopolita, con mucha gente, mucho movimiento, y tal vez pensó que era fácil esconderse allí en Roma, o tal vez buscando al apóstol Pablo, a quien él pudo haber conocido cuando Pablo en uno de sus viajes fue a Colosas. Y como se reunían allí en la casa de Filemón, el amo de Onésimo, allí pudo haber conocido a Pablo. Entonces tal vez pudo llegar a Roma buscando al apóstol Pablo. De hecho, este mapa es de los viajes de Pablo, y si miramos el tercer viaje que está aquí en negro, estas líneas negras, se puede ver ese recorrido que hizo el apóstol Pablo en barco, y ustedes recuerdan que Hechos describe la historia de que hay una tormenta y el barco en el que iba el apóstol Pablo preso, porque lo llevaban para Roma, para ser juzgado en Roma. Ese barco, por la tormenta que hay, pues ellos encallan, ellos naufragan, tienen que arrojarse al agua y nadan hasta la isla de Malta, que está por aquí. Al otro día, cuando ellos ya está de día, exacto, y donde está la manito, ellos se dan cuenta que están en esta isla en Malta, y luego continúan su viaje hasta llegar a Roma, y allí el apóstol Pablo pues va a la cárcel, a la prisión, porque de hecho lo están trasladando como un prisionero, ya que Pablo fue puesto en prisión por predicar el verdadero evangelio. Entonces, sabemos, porque nos lo dicen las Escrituras, de que Onésimo se escapa de Filemón, viaja de Colosas y llega a Roma y busca al apóstol Pablo allá en la cárcel. El apóstol Pablo lo recibe, el apóstol Pablo lo aconseja,
le da consejería de bautismo y lo bautiza a Onésimo allá en la cárcel. Y luego Onésimo regresa a Colosas y el apóstol Pablo envía una carta dirigida a Filemón, en donde le pide que perdone a Onésimo, y no solamente que lo perdone, sino que también lo reciba con alegría porque ya es un hermano convertido, ya es un hermano en la fe, y le pide que incluso lo reciba con honores. Esa historia, ustedes saben dónde está en la epístola o la carta del apóstol Pablo a Filemón. Vamos a estudiar esa carta. Filemón, ustedes saben que está después de Tito y está justamente antes de la epístola a los Hebreos. Es una epístola, una carta muy corta. De hecho, en mi Biblia es menos de una hoja, es página y media, tal vez menos de página y media, y eso que yo uso una letra bastante grande, puesto que ya estoy medio ciego, y es una carta realmente corta. Sin embargo, Dios consideró que la historia que cuenta esta carta era importante, tanto como para dejarla aquí consignada en la Biblia, como parte de las Escrituras. Entonces, cuando yo estaba leyendo esta epístola, esta carta que le envía Pablo a Filemón, yo reflexionaba, ¿por qué dejó Dios esta carta aquí como parte de las Escrituras, como parte de su palabra inspirada? Y lo primero que se me vino a la mente es otra escritura que vemos unas páginas más atrás, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 16. Ahí encontramos una instrucción también del apóstol Pablo que nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos está diciendo que toda la palabra de Dios es útil para corregirnos, instruirnos y enseñarnos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y eso naturalmente incluye esta carta que Dios consideró que debía quedar aquí en las Escrituras como parte de su palabra inspirada, la carta de Filemón. Él envía Pablo a Filemón desde la prisión. Es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué enseñanzas podemos encontrar en esta carta que envía Pablo a Filemón? Aquellos que le ponen título cuando hacen sus anotaciones a los mensajes, el título para este mensaje sería Enseñanzas de una carta enviada desde prisión. Enseñanzas de una carta enviada desde prisión. Cuando uno lee esta carta, realmente hay muchas enseñanzas que se derivan de ella. Y una primera enseñanza que se me vino a mí a la mente cuando la estaba estudiando es la siguiente. Podríamos decir que la primera enseñanza es el servicio que debemos prestar a nuestros hermanos. Va muy en consonancia con ese inspirador sermoncillo que nos compartió el Señor Jesús Trejo, que por cierto lo felicito por el esfuerzo que hizo y porque hizo una muy buena presentación, un sermoncillo realmente inspirador. Es un talento, es la primera vez que da un sermoncillo y lo hizo muy bien. Esperamos en el futuro seguir viendo más mensajes del Señor Jesús Trejo. Entonces, la primera enseñanza que podemos encontrar en esta carta es el servicio que nosotros debemos prestarle a nuestros hermanos. Vamos a leer, vayan allá, si lo desean, a la epístola del apóstol Pablo a Filemón, es decir, esa carta que le envía el apóstol Pablo a Filemón, y en su único capítulo, en el capítulo 1, empecemos a leer a partir del versículo 1. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. En esta carta que le envía el apóstol Pablo a Filemón,
Ahí lo está demostrando, está diciendo a la iglesia que se reúne y se congrega en la casa de Filemón, allá en Colosas. ¿Cómo sabemos que era en Colosas? Bueno, vayamos a Colosenses, que es otra carta que envía el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, por eso se llama Colosenses. Vayamos a Colosenses, en el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 7. Colosenses capítulo 4, y veamos qué dice el apóstol Pablo en esta carta que le envía a los hermanos de Colosas. Ya sabemos dónde queda Colosas. Dice así: todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para testimonio, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y luego dice, versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Es decir, Onésimo es un colosense. Por eso ubicamos a su amo, a Filemón, en Colosas. Todo indica que el apóstol Pablo envió desde allí de prisión en Roma 2 cartas en el mismo momento. Una carta para Filemón, tratando el tema particular de Onésimo, pidiendo que lo liberara y que lo perdonara, y otra carta para los hermanos en Colosa, para que sea leída allí. Si nosotros vamos aquí al versículo 16 del mismo capítulo 4, Colosenses 4:16, leemos que dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses. ¿Podemos poner el mapa otra vez? Dice, versículo 16, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hace que también se lea en los laodicenses. Entonces está en Colosas, ahí donde está la manito, le envía la carta a los hermanos de allá y les dice, esta carta que también se lee aquí, en la congregación que está a unos 20 minutos y vamos en coche. Yo creo que en aquella época, qué sé yo, ¿cuántos son 20 minutos caminando? 3 horas, 4 horas caminando, de pronto un poquito menos si es a caballo, que también lo usaban como medio de transporte en aquella época. Entonces dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea la leáis también vosotros. Versículo 17, decía Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Versículo 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. O sea, Pablo, por eso sabemos que también la envió cuando estaba preso en Roma, y envió las 2 cartas a los hermanos en Colosenses, una para Filemón y la otra para que se lea en la congregación. Pero volvamos entonces a Filemón, a nuestra historia donde estábamos con Filemón, y volvamos a leer del capítulo 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Por eso Filemón era un miembro destacado. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, por Cristo Jesús. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces recuerden que estamos estudiando la primera enseñanza de esta carta. Dijimos que la primera enseñanza es el servicio que debemos prestarle a nuestros hermanos. Y aquí estamos viendo que el apóstol Pablo le reconoce a Filemón, primero, ya podemos quitar la foto, primero le reconoce que se están reuniendo en la casa de él, pero además de eso le reconoce que él consuela a los hermanos, que los estimula, que los motiva, que comparte su amor con ellos. Es decir, no solamente Filemón sirve con su casa, sino que también sirve
apoyando, aconsejando, estimulando a los hermanos, liderándolos para que continúen y no se rindan en este llamamiento que Dios nos hizo. Pero no solamente Filemón nos da ejemplo de servicio en esta carta, sino también el mismo apóstol Pablo. Continuemos leyendo en el versículo 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, bueno, aquí dice que tiene mucha libertad en Cristo, porque ustedes saben que estando preso, Dios siempre le abría las puertas al apóstol Pablo y se ganaba la confianza de sus guardias y de sus carceleros. Y tenía tanta libertad que estando preso, pues recibía visitas, inclusive podía administrar, trabajar en la iglesia, como vamos a seguir leyendo. Dice, por lo cual, aunque tengo, versículo 8, mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, Pablo, aún estando en la cárcel, bautizaba, predicaba, administraba, enviaba cartas aquí y allá, ministrando a las diferentes congregaciones e iglesias, como lo acabamos de ver con Colosenses y en esta epístola a Filemón. Pablo seguía haciendo la obra de Dios aún estando en prisión, y aunque debía ser él quien necesitaba consolación, era él quien consolaba a los hermanos en diferentes lugares. Ese es el ejemplo de servicio que nos da el apóstol Pablo aún estando preso. Y bautizar a alguien allá en la cárcel no debe haber sido algo fácil. Yo recuerdo en la sede, el pastor de la sede, el que estaba antes del que está ahora, él nos contaba en algunas reuniones que teníamos que él tenía que ir a visitar a unos presos, a algunas personas que Dios llamó estando en la cárcel y se convirtieron. Y él nos contó una vez todo lo que tuvo que hacer para poder bautizar a una persona que estaba en la cárcel. No era que el ministro estaba en la cárcel, era el miembro estaba en la cárcel. Y eso hubo que pedir permisos con la alcaldía, con la gobernación, hubo que separar un día, un lugar especial, tuvieron que llevar ¿cómo se llama? La tina donde se puede sumergir y demás. Y era toda una odisea y tomó como 4 o 5 meses para poder tramitar todo eso. Obviamente no le podían negar su derecho a ser bautizado porque en Estados Unidos pues se respeta la libertad religiosa, me imagino que como aquí, o aquí también hasta ahora, pero era complicado, era difícil. Y el apóstol Pablo, en aquella época, donde las garantías eran nada, ustedes saben que en esa época las garantías eran prácticamente ninguna, pues Dios le abría el camino para que él siguiera cumpliendo su misión. Y eso es un ejemplo para ustedes, pero también para nosotros, los ministros que nos paramos aquí a hablar, de ese esfuerzo que tenemos que dar al máximo para servir, porque eso es una instrucción, tanto para ustedes como para nosotros. El apóstol Pedro también habla de este servicio que debemos dar, el servicio que debemos darle a los hermanos. Vayamos allá a la primera de Pedro en el capítulo 4, la primera de Pedro en el capítulo 4, y leamos a partir del versículo 9. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, aquí tengo el extracto de esa cita, pero ustedes la pueden leer ahí en sus Biblias, en sus versiones. Primera de Pedro, capítulo 4, empezando en el versículo 9. Y miremos lo claro que dice esta versión referente al servicio que debemos darle a nuestros hermanos. Dice, versículo 9, de Primera de Pedro, capítulo 4. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Instrucción clara y sencilla. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Ahí les hablan, hermanos. Ustedes tienen unos dones que Dios les dio. ¿Cuáles? Yo no sé, ustedes los tienen que saber mejor que yo, pero ustedes tienen un don que Dios les ha dado. Y la palabra de Dios es verdad. Dice, úsenlos bien para servirse los unos a los otros.
Ahí está el mandato de parte del apóstol Pedro para nosotros. Usen esos dones para servirse bien los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti, para aquellos que nos paramos aquí a hablar al frente. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, ¿qué leímos en el versículo 11 de esta versión de la Nueva Traducción Viviente? Dice, ¿has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Servir a nuestros hermanos es parte de nuestro crecimiento, de nuestra preparación y de nuestra obligación como verdaderos discípulos de Cristo. Es un aspecto que no podemos descuidar. Es un aspecto que no podemos descuidar. La pregunta para nosotros es, según la enseñanza o el ejemplo que podemos encontrar en la epístola de Filemón, ¿estamos poniendo por obra esto? ¿Estamos practicando el servicio a los hermanos? ¿O nos estamos limitando a venir cada sábado a sentarnos un par de horas, nos saludamos y nos vamos y nos olvidamos de que existe iglesia hasta dentro de 8 días? Porque recuerden que iglesia no es este salón, acabamos de cambiar de salón. Iglesia, ¿qué es iglesia? Cada uno de nosotros que somos las piedras vivas que conforman esta iglesia. Y si nosotros venimos aquí, nos sentamos cada sábado y nos olvidamos durante toda la semana de que existe iglesia, pues no estamos haciendo lo necesario para entrar en el reino de Dios. Y lo siento, pero no entramos. Así hagamos muchas otras cosas y descuidamos este aspecto del servicio, no entramos en el reino de Dios y tenemos que entenderlo. Dios nos llamó para varias cosas medulares, importantes, y entre esas el servicio, empezando por los hermanos, es una de ellas. Este llamamiento no es a estar pasivos, sentados y cómodos mientras nos sirven, es todo lo contrario, porque nos estamos preparando ¿para qué? Para servir a la humanidad en el milenio, que vamos a representar en esa fiesta de los tabernáculos que ya se acerca. Y si no aprendemos a servir aquí, ¿cómo nos va a usar Dios para que sirvamos en el milenio? Si no hemos desarrollado la faceta del servicio a nuestros hermanos. Somos una iglesia viva y tenemos que mantener vivos todos los aspectos que abarcan la palabra de Dios. Servir conforme a los dones que Dios le dio a cada uno de ustedes. Muchos de ustedes aquí lo hacen y sirven con diferentes dones, otros no tanto, otros casi nada. Cada uno hace su examen ante Dios. Nuestra obligación como ministros es predicar la palabra de Dios para que ustedes hagan su examen. Pero aquellos que tengan el aspecto del servicio descuidado, dormido o relegado a último lugar, es mejor que lo vayan desempolvando y empiezan a buscar maneras de desarrollar el servicio por el prójimo, en general, pero empezando, como lo vemos en las Escrituras, por nuestros hermanos. Hay mucho que hacer, hay mucho que servir. Si tienen una idea de cómo servir, llévenla a cabo. Hablen con su anciano local, el señor Neri, o hablen conmigo como algunos de ustedes a veces lo han hecho. ¿Se dan cuenta de la necesidad de un hermano? Hay que suplir la necesidad de ese hermano. Se acerca la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo servimos? Antes, durante y después de la fiesta, a los que vienen después. Aquí hay algunos que se enfocan en ese servicio y todos los conocen. Pero no es solamente para algunos, no es solamente para el que tenga el título de anciano, de pastor o de diácono.
Porque entonces ustedes no van a gobernar cuando venga el reino de Dios, o sea, todo el pueblo en general. Claro que sí. Y hay maneras de servir, como lo acabamos de leer, abriendo las puertas a alguien que necesite un lugar donde hospedarse, un plato de comida al que necesite algo de comer, un anciano que necesite apoyo, compañía, que lo lleven al mercado, al doctor o a algún lugar que necesite. A veces algún hermano necesita una reparación en la casa, pero si no funcionamos como esa familia que somos hermanos, y nos decimos hermano, 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 si no funcionamos como verdaderos hermanos, ¿cómo vamos a conocer las necesidades del uno del otro si nunca nos hablamos? Si no nos comunicamos entre nosotros. Y a veces tenemos, por ejemplo, el chat de la oración y lo que se maneja hoy en día en las redes sociales, que hasta cierto punto no está mal, pero eso es superfluo, eso es apenas el inicio. Porque no es solamente, sí hermano, voy a orar por ti porque estás enfermo, o voy a orar por ti por tu necesidad. ¿Y será que no podemos hacer más que solamente orar? Que orar es importante, claro, y es el primer paso. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, Santiago? Si vamos aquí a la epístola de Santiago, la epístola de Santiago, aquí en el capítulo 2, que nos habla de la fe, versículo 15, Santiago 2:15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, como quien dice, tranquilo, Dios te va a ayudar, voy a orar por ti, vaya caliéntese, pero que sigue diciendo, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De nada. Eso es fe sin obras. Y a veces en las redes sociales y en el mundo superfluo, vacío de hoy en día, nos limitamos a eso. De eso no se trata el verdadero servicio de un verdadero discípulo de Cristo. Se trata de servir con verdaderas obras. Hay un hermano enfermo, se puso en el chat de la oración. Llámenlo, visítenlo, pregúntenle qué necesita. Háganle algún servicio en su casa. Esa es la verdadera fe sin obras. Lo que pasa es que Ciudad de México es muy grande y el hermano vive a 2 horas y media, 3 horas y media de mi casa. Entonces me queda un poquito difícil. Cuando le llegue eso a la mente, acuérdense del apóstol Pablo en prisión. Y eso no fue excusa para seguir haciendo el trabajo que tenía que hacer, para seguir consolando a los demás. El servicio, el verdadero servicio, claro que tiene una cuota de sacrificio. Claro que hay que salir de nuestra zona de comodidad para que cuente ante Dios. Y tenemos que mantener ese aspecto vivo dentro de nosotros. Porque hermanos, si nosotros no estamos ejercitando el verdadero servicio, no vamos a entrar en el reino de los cielos. No estamos alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo. No estamos entendiendo para qué nos llamó. ¿Cristo a qué vino? Cristo era el Rey, el Hijo de Dios, era Dios en la carne. ¿Y a qué vino? A servir. A servir. O sea que la exhortación en esta primera enseñanza que podemos sacar de esa carta que envía el apóstol Pablo a Timoteo es: cada uno de nosotros medite si está ejercitando el servicio a los hermanos, el verdadero servicio como Dios lo pide, y si no, empiece a buscar la forma de desarrollar ese aspecto de su carácter, porque es medular, es fundamental para entrar en el reino de Dios. Ninguno que se ponga en una posición de comodidad va a entrar en el reino de Dios. Dios necesita personas activas, sirvientes fieles, dedicados, animados, con entusiasmo. Eso es lo que Él necesita, personas que se entreguen y que vivan el llamamiento. Y cuando los tiempos se pongan más complicados como se están poniendo, sí que vamos a necesitarnos los unos a los otros. Entonces, que sea una preparación
para cuando persigan aún más la iglesia, como se logró ver algo en las noticias del semanario, que todos sabemos que esos tiempos están llegando, están sacando a Dios de la vida, de todos los niños, de todo el mundo, y cada vez nosotros vamos a ser una minoría más y más pequeña. Entonces ese es el primer aspecto, hermanos, o la primera enseñanza de esta carta del apóstol Pablo a Filemón, ese servicio que debemos prestarle a nuestros hermanos. Una segunda enseñanza que se puede derivar de esta carta, yo la llamé como la verdadera dimensión del perdón. La verdadera dimensión del perdón. Continuemos leyendo en Filemón capítulo 1 y sigamos en el versículo 10, donde terminamos. Filemón 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón, perdone total y completamente a su esclavo Onésimo. Perdónelo total y completamente. Es más, no solamente perdónelo, recíbalo en su casa como un hermano. Y no solamente recíbalo como un hermano, perdónele toda la deuda. Y le dice, opóngala a mi nombre, pero después le dice, pero deberías más bien considerar, porque le dice, aunque tú también me debes, o sea, como reconsidera también cobrarme a mí. Y le dice, además de todo eso, recíbalo como a mí mismo. Es decir, si Filemón sentía algún respeto hacia el apóstol Pablo y algún honor, Pablo le estaba diciendo, recíbalo con el mismo honor que me recibieras, como si me recibieras a mí. Eso es la verdadera dimensión del perdón. Esa es la verdadera dimensión del perdón. Perdonar real y profundamente. Ustedes saben qué le pasaba a un esclavo, según las leyes del Imperio Romano, cuando se fugaba. Según las leyes del Imperio Romano, cuando un esclavo se fugaba, el amo podía marcarlo con un hierro caliente, la marca del prófugo, y el que lo vea después lo podía matar si se volvía a fugar. Le podía poner grilletes de hierro y atarlo a un poste y dejarlo ahí el tiempo que quisiera. Lo podía azotar con latigazos o incluso lo podía ejecutar. Todo eso le podía hacer Filemón a Onésimo por haberse escapado. Y el apóstol Pablo le está diciendo, no le hagan nada de eso, sino que recíbalo como un hermano, con honor, con alegría. Hagamos un ejercicio. Es bueno estas historias, traerlas a nuestro tiempo presente, a nuestra vida, porque de esa manera, cuando uno trae las historias y las medita para su propia vida, uno aprende verdaderamente las lecciones. Imaginémonos lo siguiente. Imagínese que un buen amigo suyo, usted lo invita a comer un día, a cenar. Cenar es por la noche, ¿no? Exacto, a cenar. Y su amigo va, y usted está solo en la casa esa noche, esa tarde, y como su amigo, entre comillas, ve que usted está solo,
resulta que le tenía por allá cierta envidia, entonces aprovecha que está solo, lo golpea, lo amarra a una silla y se roba los objetos de valor que usted tenga en su casa y lo deja ahí tirado. Y usted se queda ahí una noche o toda la noche mientras llega algún familiar y lo encuentra. Y resulta que, qué sé yo, digamos que 6, 7 meses después, llega ese amigo suyo y le toca la puerta. Y usted la abre y encuentra a ese amigo suyo con una carta de parte del señor Ernesto Neri, que es su anciano aquí. Usted abre la carta y el señor Ernesto Neri le dice: querido hermano, yo ya, pongamos que se llame Pablo, Pablo, no, pongamos el otro nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Fabián. Querido hermano, yo ya platiqué con Fabián, inclusive lo aconsejé, estuve meditando con él. Fabián se arrepintió, yo inclusive lo bauticé. Así que te pido por favor que le perdones toda la golpiza que te dio. Te pido por favor que lo recibas en tu casa y que lo hospedes por 5 días porque va de paso. Porque de hecho ya es un hermano nuestro. Y le dice don Ernesto Neri: si en algo me tienes de estima, recíbelo como si me recibieras a mí mismo. ¿Ustedes qué harían? Ustedes dirían: bueno, lo recibo, pero que me pague lo que se robó, o que me pague la cuenta del médico. O lo perdono, pero no le dejo entrar a mi casa porque es que no confío en él. O qué tal si don Ernesto Neri se equivocó y esta persona no se ha arrepentido y vuelve y me trata mal. No, yo aquí no lo dejo entrar. ¿Qué harían ustedes? El perdón no es fácil. ¿Confiarían ustedes en la carta que les envía el ministro y dejarían entrar a esta persona que 7 meses atrás los golpeó, pero que llega bautizado como un hermano? ¿Confiarían en ese bautismo? ¿Confiarían en la transformación del corazón? ¿Lo dejarían dormir en su casa? ¿Lo perdonarían completamente o no? Porque eso es lo que le estaba más o menos en otras circunstancias pidiéndole Pablo a Filemón. Perdone al esclavo como si nada y recíbalo con honor. El perdón, el verdadero perdón, la verdadera dimensión del perdón, como la leímos aquí, no es sencilla. ¿Cómo perdonar? Hay un límite cuando se trata de perdonar. Hay condiciones cuando se trata de perdonar. Se vale perdonar pero no olvidar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona a la que perdonamos, que nunca falta, sea de esos aprovechados que como sabe que lo perdonamos, vuelve y reincide en su conducta dañina? Porque lo perdonamos una y otra vez. Estamos, según estas instrucciones, llamados a simplemente perdonarlo las veces que sean necesarias, porque también Dios dice que cuántas veces hay que perdonar, lo dijo Cristo. 70 veces 7, que es una expresión que quiere decir las veces que sea necesario. Y entonces, ¿qué hacemos con los aprovechados? Que hay aprovechados, todos sabemos. La verdadera dimensión del perdón no es sencilla. Sin embargo, también es un aspecto medular para nosotros como verdaderos discípulos de Cristo. Y la palabra de Dios sí da muchas pautas de cómo debemos perdonar en su verdadera dimensión. Porque entre otras cosas, eso también fue lo que vino a hacer Cristo, ¿no? De los ejemplos que dio Cristo fue el servicio y luego el perdón. Que aún estando en la cruz, Él practicó esa verdadera dimensión del perdón. ¿Qué dijo Cristo? Perdónalos, le dijo al Padre, porque no saben lo que hacen. ¿A quiénes? Y ellos sí sabían que lo estaban pateando, o sea, no sabían que estaban matando a Dios, al Hijo de Dios. Pero sí sabían que estaban haciendo cosas malas, como escupirlo, patearlo, burlarse de él, darle vinagre, torturarlo y demás. Pero Cristo también nos dio ese ejemplo de la verdadera dimensión del perdón. Vamos a ver algunas pautas, porque el perdón pues es un tema de varios sermones, pero unas pautas sencillas para poder aplicar
esta verdadera dimensión del perdón? Vamos a ver un par de ellas. Vamos, por ejemplo, al libro de los Romanos, en el capítulo 12. Y veamos una primera pauta, esa verdadera dimensión del perdón. Romanos, capítulo 12, versículo 17 en adelante. Romanos, capítulo 12, versículo 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Esta es la primera pauta para aplicar el perdón. Nunca devolver mal con mal. Eso no debe hacer parte de la vida de un cristiano. Como él me pegó, yo también le pego. Como él no me habla, yo tampoco le hablo. Como él no me saluda, yo tampoco le saludo, etcétera, etcétera. La primera pauta para nosotros es nunca devolver mal con el mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. Hay que buscar la reconciliación. A veces la otra persona no quiere, de acuerdo, porque para que haya perdón se requieren dos. Pero ¿qué dice? En cuanto dependa de vosotros. Es decir, usted tiene que hacer su parte. Si usted hace su parte, intentando buscar la reconciliación, pero la otra persona no quiso, usted ante Dios hizo su parte, usted quédese tranquilo. Porque ya hizo lo que dependió de usted. Si es posible, versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Luego versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios se encarga de juzgar las situaciones que suceden en nuestra vida. Nosotros tenemos una obligación: perdonar a la persona que nos ofendió en nuestro corazón. Que es que no es justo. Déjele la justicia en manos de Dios. Dios le dará la retribución que Él considere necesaria a esa persona. Deje eso en manos de Dios. Dios se encarga de darle a cada persona en el momento que Él lo considere lo que deba recibir. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es como difícil, ¿no? Uno ayudar al enemigo de uno. No que nosotros seamos enemigos de nadie. Tengan en cuenta eso. Nosotros no podemos ser enemigos de nadie. Pero hay gente que nos puede considerar sus enemigos. Pero esos que nos consideran sus enemigos, que intentan hacernos daño, Dios dice, ayúdelos. Deles de comer o de beber. Quiere decir, si están en una necesidad, ayúdelos. No importa que los maltraten. Esa es la verdadera dimensión del poder, del perdón. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso va un poco en contra de la lógica de nuestra naturaleza humana. Porque nuestra naturaleza humana nos impulsa que cuando alguien nos hace daño, pues le paguemos con la misma moneda. Cuando alguien nos hace daño, nos desquitemos o le tengamos rabia. Pero lo que Dios nos dice es todo lo contrario. Entonces como que no es muy lógico para uno hacer el bien a quien le hace el mal. Pero según la lógica de Dios, sí tiene mucho sentido. Vayamos a Mateo en el capítulo 5. Mateo 5 y miremos cuál es la lógica de Dios. Y leamos aquí en el versículo 43 en adelante. Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la lógica humana, así es como reaccionamos. Versículo 44, ¿qué dice nuestro maestro? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Otra vez, eso es duro, va en contra de nuestra lógica, de nuestra primera reacción.
Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace subir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces Dios nos está mostrando que Él, con su carácter, Él envía el sol y la lluvia a todos por igual, a malos y buenos. Y nos está diciendo que nosotros debemos hacer lo mismo. Y aquí entra la lógica de Dios, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Pues muy fácil ayudar al que me quiere, y al que es mi amigo, y al que me llevo bien. Eso es muy fácil. Y Dios dice, pero sí, eso es lo mínimo. Eso no es ningún mérito ante Dios. Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces lo que nos está diciendo Cristo aquí es, nosotros estamos desarrollando el carácter de Dios, del Padre y del Hijo, que es un carácter perfecto. Y en ese carácter perfecto, ellos perdonan verdaderamente al ofensor. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar en la misma medida en que Dios perdona. Porque de eso se trata. Uno no perdona al que lo trata bien, uno perdona al que lo trata mal, al que lo ofendió. Y ese es otro aspecto de nuestro carácter que es indispensable para entrar al reino de los cielos. Ninguno de nosotros que tenga un resquicio, una gota de resentimiento contra un hermano, va a entrar en el reino de los cielos. No va a entrar. Es que aquella hermana yo no me la aguanto. Yo la quiero mucho, pero no me la aguanto. Pues más vale que se la aguante o váyase por otro camino, porque el reino de los cielos no va a entrar. Así de sencillo. Porque tenemos que vivir esto en serio. En serio. Porque habemos personas que llevamos años y años y años y aún cosas tan básicas no hemos entendido que tenemos que desarraigarlas de nuestra naturaleza. Si no cambiamos esos aspectos, no estamos haciendo nada. Dios nos llamó a vivir en paz. Dios nos llamó a que alcancemos un estadio o una posición en la que lo que sucede a nuestro alrededor no logra perturbarnos. Porque nosotros tenemos una misión y una meta clara. Y porque no odiamos a nadie. A nadie, sin importar el mal que nos haga. Mi padre fue asesinado, algunos de ustedes lo saben. Y yo tuve que llegar a ese proceso de perdón y yo tuve que decirme en algún momento de mi vida, yo no sé quién lo hizo, pero si lo encuentro, yo no le puedo desear el mal. Yo no puedo. Y es duro, pero uno no puede llegar con ningún resentimiento en su corazón. Porque el que tenga resentimiento, el que no sea capaz de perdonar, y hermano, a veces son nimiedades, son cosas tan pequeñas que uno se rasca la cabeza, porque ni siquiera vale la pena que pierdan la paz por eso. Lo hemos hablado antes. ¿Quién es el dueño de su felicidad? ¿El que está sentado al lado? Y hay personas que tienen tanta fragilidad en ese aspecto que si alguien los mira mal, les dañó todo el día. O sea, el vecino les controla la felicidad, el vecino les controla las emociones, porque no han sabido desarrollar esa paz interior. ¿Y cómo se adquiere esa paz interior? Solamente hay una manera, el perdón. El perdón. El que seamos capaces de siempre perdonar, no importa la ofensa que nos hayan hecho. Miren aquí mismo en Mateo capítulo 6, donde estamos. Mateo capítulo 6. Aquí está versículo 14.
Dice, Mateo 6:14, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Directo, claro y sencillo. ¿Queremos el perdón de Dios? Empiece usted por perdonar todo lo que le hayan hecho y lo que le van a hacer de aquí en adelante. Y el que tenga cierto rencor, y no estamos diciendo que no sea justificado, porque hay personas que nos hacen daño, pero eso hay que vencerlo, eso hay que derrotarlo, tenemos que ponernos de rodillas y llevarle ese dolor a Dios y dejarlo allá y levantarnos fortalecidos, limpios, tranquilos, livianos. Hay que perdonar, no se acaba el mundo. No se acaba el mundo. Y la verdadera fortaleza de carácter está ahí, en el perdón, no en el rencor, no en la venganza. Eso genera más rabia, nos carcome más y más por dentro. La otra persona tal vez no sabía lo que hacía, o tal vez no sabía lo que hacía. La otra persona, como cuando crucificaron a Cristo, no sabía que estaba ofendiendo a un santo, a un hijo de Dios engendrado que son cada uno de ustedes. No sabía que estaba ofendiendo a un futuro miembro de la familia de Dios, que va a gobernar como rey y sacerdote. No lo sabía. Como no sabían que estaban matando a Dios mismo en la carne. Entonces, como lo dijo Cristo, Padre, perdónalos porque ellos no saben a quién están ofendiendo. Y Dios sí lo va a tener en cuenta. Dios sí va a saber que esa persona está ofendiendo a un hijo suyo engendrado por medio de su Espíritu Santo. Pero Dios sabrá cómo ejecuta algunas sentencias y hay que hacerlo. Entonces, no devolver mal con mal. Siempre perdonar sin importar la ofensa. Estar tranquilos. Son esas pautas que Dios nos da, sin importar la clase de mal que nos hagan. Pero surge la pregunta, ¿y qué pasa con el abusador? Aquel descarado que lo perdonamos 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces y lo sigue haciendo. Y abusa de nosotros, claro que abusa de nosotros. ¿Lo perdonamos? Bueno, lo primero a tener en cuenta en este aspecto es, póngase usted en relación con Dios. ¿Cuántas veces ha pecado usted y Dios lo ha perdonado? ¿Cuántas veces en un día peca y Dios no le ha quitado la vida? Y si usted va de rodillas ante Dios, Dios lo ha perdonado. Claro que lo ha perdonado, si usted ha pedido con verdadero arrepentimiento y se ha esforzado por cambiar. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es eso. No sean tan severos. Porque recordemos que nosotros también necesitamos que Dios nos perdone y muchísimas veces. Porque ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección, ninguno. Ni yo aquí parado, ni tampoco ustedes allá sentados. Pero bueno, ¿y qué hacemos entonces con esa persona que nos ofende de manera recurrente? Vayamos a 2 Tesalonicenses. La palabra de Dios es perfecta, hermanos, y nos enseña en todos los aspectos. 2 Tesalonicenses en el capítulo 3. Versículos 14 y 15. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice aquí, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces si hay un momento, si hay una instrucción de Dios de apartarnos de aquel que persevera haciendo el mal. Pero ¿qué dice el versículo 15? Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces sí puede llegar el momento en que una persona que es recurrente,
reiterada, haciéndose daño a ella o a nosotros, en el que tenemos que decirle, usted hay que apartarlo. Pero no como a un enemigo, no odiándolo, sino, dice, amonestándolo como a un hermano. Es decir, con la esperanza de que esa persona recapacite, cambie, yéndonos ante Dios en oración a pedirle por esa persona. No a decirle a Dios que lo pise un tren o le caiga un rayo, sino a que recapacite, ¿cierto? Y vuelva otra vez arrepentido. Y si la persona vuelve con signos de verdadero arrepentimiento, porque uno puede ver un progreso y un cambio, recibir a la persona. Recibir a la persona. ¿Por qué? Porque se le vio un avance. Puede que aún no sea perfecto en el cambio, pero se le ve avance. Se le ve esa intención honesta de cambiar. Estamos obligados a volverlo a recibir. Ahí si vuelve a caer, Dios se encarga. Dios se encarga. Pero nosotros no podemos guardar rencores en nuestro corazón, aunque sea una persona que reiteradamente hace el mal. Sí tomar medidas, porque tampoco podemos tener a alguien al lado que nos está destruyendo. Eso tampoco es sabio. Dios tampoco pide eso. Lo acabamos de leer. Dice, no juntéis con él. O sea, la palabra de Dios sí autoriza a apartarnos de aquellos que se empeñan o que se enfocan, no quieren dejar de hacer el mal, aunque saben que lo están haciendo. Muy bien. Entonces, ese segundo punto es que debemos, esa segunda enseñanza de la carta de Pablo a Filemón, es que debemos practicar la verdadera dimensión del perdón. Y vamos a ver una tercera enseñanza de esta carta de Pablo a Filemón, que también es muy interesante, es muy importante, y que es precisamente la otra cara de la moneda. Aquí estamos viendo cómo perdonar a alguien que nos ofendió, cómo perdonarlo verdaderamente. Pero vamos a ver ahora que esta carta también nos enseña, nos da el ejemplo de cómo debemos pedir perdón de manera correcta. Y esa tercera enseñanza es que debemos enfrentar nuestros errores con humildad, valentía y fe. Debemos enfrentar nuestros errores con humildad, valentía y fe. Si Onésimo, el esclavo de la historia, regresa donde su amo Filemón, ¿qué le puede esperar? ¿Qué le puede esperar? Ya vimos que Filemón, según la ley, podía marcarlo con un hierro caliente, podía azotarlo, podía amarrarlo con grilletes de hierro a un poste o podía ejecutarlo. Onésimo no sabía si Filemón iba a seguir las instrucciones que le daba el apóstol Pablo al pie de la letra. Puede que no, que tan ofendido va a estar Filemón, no sabemos. El caso es que nosotros tenemos que enfrentar nuestros errores con valentía, con valentía. No seguir huyendo, porque si seguimos huyendo, eso puede hacer que el problema crezca hasta que explote y ya sea una catástrofe mucho peor. Cuando yo estaba preparando este tema, me llegó un comentario de los que tenemos que editar para publicar en la página del Mundo de Mañana. Un comentario que me parece muy apropiado, que es una historia real que le ocurrió a un ministro hace poco, no sé hace cuánto pues, pero le ocurrió a un ministro aquí en Estados Unidos, y creo que se ajusta muy bien al tema que estamos estudiando. Ustedes pueden encontrar el comentario en la página del Mundo de Mañana, en la sección comentarios. Lo escribió el ministro David Crockett III. Él tituló el comentario Una carta desde la tumba. Una carta desde la tumba. Y aquí tengo algunos apartes nada más de ese comentario. Y él dice así: parece que hacemos muy pocos amigos a lo largo de la vida. Los amigos que se tienen en la infancia, por lo general, se convierten en solo un recuerdo. Pero yo tuve una de esas amistades genuinas, una relación que valoré bastante durante muchos años. Mi amigo y yo no siempre estuvimos de acuerdo en todo, pero eso realmente no importaba. Cuando surgían diferencias de opinión,
decíamos lo que pensábamos y acordábamos no estar de acuerdo para seguir adelante sin dañar de manera permanente la relación. El hecho de que pudiéramos discutir temas importantes fue valioso para ambos. Con el tiempo nos separó la distancia y los años, pero la chispa de la amistad seguía allí y de vez en cuando nos poníamos en contacto. Con el paso del tiempo, mi amigo murió, quien era varios años mayor que yo. Varios años después de su muerte, me sorprendió escuchar al hijo de mi viejo amigo, quien explicó que, al revisar los papeles personales de su padre, encontró una carta dirigida a mí. Tenía la anotación: entregar a David después de mi muerte. Esta era la única vez que había recibido una carta de alguien que ya se había ido a la tumba. El contenido de la carta me entristeció aún más, ya que, sin saberlo, había ofendido a mi viejo amigo durante un desacuerdo importante que tuvimos algunos años antes. Pero él nunca me lo dijo. Mientras recordaba la conversación a la que se refería en su carta, no recordé ninguna ira o discusión acalorada. Recuerdo haber razonado con él para defender mi posición y pensé que, como en el pasado, simplemente acordamos estar en desacuerdo. Pero, según la carta desde la tumba, ese no fue el caso. Mi amigo no estuvo de acuerdo conmigo y se ofendió gravemente por mi posición al respecto. Sintió que lo había menospreciado y mostrado falta de respeto, algo que nunca fue mi intención. Lamentablemente, mi amigo nunca me hizo saber de su angustia mientras estaba vivo y me enteré después de que era demasiado tarde para hacer algo. Esta persona no tuvo la valentía de decirle a su amigo que estaba ofendido. Y se guardó ese rencor en su corazón y se lo llevó a la tumba. Y lo que es peor, dejó una carta para que se la entreguen después de que se muera, lo que obviamente iba a hacer sentir muy mal al amigo. Y ya sin posibilidad de pedirle perdón porque ya está muerto. Esa no es la forma de solucionar un problema o una ofensa. Esa no es según la instrucción de Dios. Tenemos que tener valentía cuando ofendemos o nos sentimos ofendidos para ir con la persona en cuestión y de manera respetuosa solucionar el problema, según la instrucción de Dios. A esta persona le faltó valentía. Cuando cometemos un error, claro que hay consecuencias. Claro. Cuando pecamos, claro que hay consecuencias. Cuando dañamos a alguien, ofendemos a alguien, hacemos algún daño, hay perjuicios. Claro que los hay. Y a veces al principio, de pronto nadie se da cuenta del error y entonces uno piensa que como las consecuencias o el error quedó oculto, las consecuencias también están ahí ocultas y nadie se va a dar cuenta. Pero por lo general llega el momento en que eso sale a la luz. Y cuando sale a la luz, el problema es mucho más grave. Y a todos nos pasa por cobardía, porque la palabra yo creo que es esa, a todos nos pasa por cobardía, que cometemos un error, pero nadie se dio cuenta y lo dejamos calladito, pensando que por sí solo se va a solucionar. Hay cosas que de pronto no abarcan a otros y sí, se arreglan con Dios, pero hay otras cosas que si involucran a terceros, hay que solucionarlas según la instrucción de Dios. Veámoslo, vayamos a Mateo en el capítulo 5, perdón. Mateo capítulo 5 y versículo 25, y veamos cuál es la instrucción de Dios cuando cometemos un error
o cuando hay un problema que solucionar. Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo nos dice, póngase de acuerdo con su adversario pronto. No deje que el problema crezca. No piense que el problema va a desaparecer por sí solo, que también es una tendencia muy común en la naturaleza humana. Dejar un problema relegado pensando que con el tiempo se va a desaparecer. Jamás desaparece, al contrario, por lo general crece y se complica más. Por eso Cristo nos dice, arregle el problema pronto. Pero para arreglar el problema con prontitud, ¿qué se requiere? Valentía, humildad y fe. Se requiere valentía, humildad y fe, en el orden que quieran. Pero empecemos, por ejemplo, con la humildad. ¿Por qué huyó Onésimo? No lo sabemos. La carta que envía Pablo a Filemón no lo explica. ¿Era Filemón un amo misericordioso? No lo sabemos. Tal vez sí, porque era un miembro de la iglesia destacado y hablamos de que practicaba el amor. Pero ¿era igual con sus esclavos? No lo sabemos, tal vez sí. Lo que sí sabemos es que Onésimo pudo haber manejado la situación de manera diferente en lugar de huir. Lo primero que nosotros necesitamos para solucionar un problema que nosotros originamos es humildad. ¿Humildad en qué? Aceptando que nos equivocamos, aceptando que no nos la sabemos todas, aceptando que tal vez el problema se pudo haber manejado de otra manera. No justificándonos, sino reconociendo que somos imperfectos. Es lo primero para poder solucionar un problema correctamente. Vayamos al Salmo 19, que es una escritura que usamos mucho cuando se trata de reconocer los propios errores. En el Salmo 19, leemos que dice en el versículo 12, Salmos 19, 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Lo primero que nosotros necesitamos para solucionar un problema que originamos es dejar la soberbia de lado, dejar ese orgullo de lado, dejar de creernos perfectos, dejar de pensar que estamos justificados cuando nos equivocamos. Nos equivocamos, punto. No lo pensamos bien, fuimos torpes, me dejé llevar de la tentación, cualquiera que haya sido el problema. Hay que aceptarlo con humildad, dejar la soberbia del lado. Entonces dice aquí el rey David, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Es lo primero. Y lo segundo, para resolver un problema, valentía, valentía. Cuando nos equivocamos, tenemos que asumir el precio de nuestra equivocación, sea cual sea el precio. Si nos equivocamos, tenemos que entender que esa equivocación o ese pecado tiene un costo. Si son azotes, hay que poner la espalda, sobre todo cuando somos niños. En la época nuestra que los papás corregían a los niños, sabíamos que cuando nos equivocábamos nos daban nuestros correazos. Y espero que ustedes también lo hagan siguiendo la instrucción de la Biblia. Si hicimos un daño económico, hay que pagarlo. Si es la vergüenza, hay que agachar la cabeza. Pero toda equivocación, todo error tiene un costo y hay que estar dispuesto a asumir ese costo con valentía.
con valentía. Hay que poner el pecho, como decimos. Yo lo hice, aquí pongo el pecho y asumo las consecuencias. ¿Qué tan grandes van a ser esas consecuencias? Va a depender de Dios. Ni siquiera va a depender de la otra persona en nuestra vida como cristianos. Va a depender de Dios, según el trabajo que esté haciendo Dios con nosotros. Según Dios considere que usted debe asumir las consecuencias, ¿hasta qué punto? Dios podrá borrar las consecuencias si hacemos las cosas bien, o podrá dejarnos pagar parte de ellas o mucho. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con nosotros para formarnos un carácter. Entonces, esas consecuencias que vamos a asumir van a depender de la voluntad de Dios para nosotros en ese momento. Y ahí entra el tercer elemento para enfrentar los errores correctamente, la fe. ¿Fe en qué? Fe en que es Dios quien se encarga de aplicar la justicia. Y fe en que es Dios quien mueve los corazones de aquellos que ofendimos. Ahí entra la fe. Yo me he encontrado con personas que están muy asustadas. Vaya, hable con la persona. ¿Y qué tal si? Vaya, hable, haga lo correcto. Van y hablan. Ay, no pasó nada, estaba hasta lo más de formal, lo más de amigable. Ya gracias a Dios. Dios mueve los corazones. Y si acaso tenemos que pagar alguna consecuencia, tenemos que entender que es Dios quien la está permitiendo. Tenemos que entenderlo. Vayamos a Filipenses. Perdón, a Filipenses no, donde estábamos, en Filemón. Y veamos la última parte de la carta de Filemón. Y leamos a partir del versículo 17. Filemón 17. Dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi propia mano. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decir que aún tú mismo me debes también. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Versículo 21. Te he escrito, miren, esta es la parte clave de la fe. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. El apóstol Pablo tenía fe en que Filemón iba a practicar la verdadera dimensión del perdón. Y confiaba en que iba a hacer no todo lo que le pidió, aún más. O sea, hay que tener fe en que si hay un hermano convertido, ese hermano es capaz de practicar esa verdadera dimensión del poder, del perdón. Y lo mismo Onésimo. Onésimo también, si iba a llegar ante Filemón, me imagino que temblando. Hermanos, hay que ponerse en la situación de Onésimo. En un mundo donde los esclavos eran normales, donde usted pasaba por una calle y los estaban azotando, o usted los veía amarrados en las plazas públicas, atados de cadenas y manos. Para nosotros la esclavitud puede sonar muy lejana, pero en el mundo de Onésimo y Filemón eso era de todos los días. Los castigos, las ejecuciones y los azotes. Hay que ponerse en la posición de Onésimo. Onésimo también necesitaba fe para pararse ante Filemón y tocarle la puerta, a ver cómo lo iba a recibir. Pero todos confiaban en que Filemón tenía un corazón convertido y aplicaría esa verdadera dimensión del perdón. Tal vez mientras Pablo aconsejaba a Onésimo le decía: tranquilo, yo conozco a Filemón. Filemón es piadoso, es un hermano convertido. Dios toca los corazones, la justicia está en manos de Dios. Tal vez le decía: recuerda el caso de José, que fue vendido por sus hermanos,
que casi lo matan, lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, estuvo en la cárcel. Sin embargo, Dios tocó el corazón de José y cuando recibió a sus hermanos de vuelta, los recibió ¿con qué? Con lágrimas en sus ojos y con bendiciones. Asimismo puede pasar contigo y Filemón. Te va a recibir con los brazos abiertos. De hecho, hay un paralelo muy interesante entre la historia de José y la historia de Onésimo en cuanto a esto del perdón. Vayamos muy rápidamente para que veamos ese paralelo. Vayamos a Génesis, en el capítulo 45. Génesis 45. Leamos a partir del versículo 1. Ustedes recuerdan que los hermanos llegaron a Egipto buscando comida por la escasez de hambre. Los recibió José, ellos no lo reconocieron, él los hizo que se devolvieran, que volvieran otra vez, hasta que ya José les dice quién es. Génesis 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos. Él había sido vendido por sus hermanos. Fue esclavo, estuvo en la cárcel, casi muere. Tenía José rencor en su corazón por sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imagínense el impacto de los hermanos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis. Es una imagen muy impactante del verdadero perdón. ¿Cómo dolerá que a uno lo venda un hermano para ser esclavo, para estar en la cárcel? Pero aquí se está practicando la verdadera dimensión del perdón. Dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Mire lo que dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José está reconociendo la mano de Dios en todo lo que vivió. Y Dios permitió que él viviera lo que él vivió porque lo estaba preparando para un propósito mayor. Por eso José los perdonó. Porque José en algún momento dijo: mi vida siempre ha estado en manos de Dios, y si Dios consideró necesario que yo viviera lo que viví, era porque era necesario para mi preparación. José llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto, que era el imperio en ese momento. Pero Dios lo preparó muy duro para llegar a ese lugar, al punto de que José pudo desarrollar la verdadera dimensión del perdón y perdonó a sus hermanos que estaban temblando ante él. Si José decía, daba una orden, los ejecutaban ahí mismo. Tenía la autoridad del faraón. José podía disponer entre la vida y la muerte de todos ellos, pero los perdonó. Y miremos qué pasa con Filemón, lo mismo. Vayamos al versículo 12 de Filemón, en su capítulo 1, y leamos a partir del versículo 12. Dice aquí, le está diciendo Pablo a Filemón: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino como voluntario. ¿Y qué dice el versículo 15? Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. O sea, Pablo está diciendo, tal vez Dios permitió que Onésimo hiciera lo que hiciera para llegar hasta donde mí, tener un proceso de arrepentimiento y convertirse en un hermano, y luego regresar hasta donde usted. Hay un propósito en Dios. Y Filemón
también debería reconocer ese propósito en Dios. Era necesario que Onésimo caminara el camino que caminó para encontrar verdaderamente a Dios y alcanzar la verdadera conversión. En consecuencia, Filemón, que debió haber conocido la verdadera dimensión del perdón, debería perdonar a Onésimo. Y ahí entra esa fe que debía tener Onésimo, como el apóstol Pablo, de que Filemón sí lo iba a perdonar. Hermanos, humildad, valentía y fe para pedir perdón. Y nosotros, si somos los ofendidos, perdonar realmente a la persona que nos ofendió. Y aunado a eso, el servicio que debemos prestarnos los unos a los otros. Son 3 de muchas otras enseñanzas que se pueden sacar de esta cartica que le envió el apóstol Pablo a Filemón. Se fue Onésimo directamente con la carta en su mano y se la entregó a Filemón. Filemón perdonó al pie de la letra a Onésimo. Pues son detalles que no sabemos. Pero investigando sobre esto, aquí tengo un extracto de un libro que se llama El Encuentro del Nuevo Testamento, de Walter Elwell. Y este libro dice en la página 322 lo siguiente, abro comillas, una antigua inscripción descubierta en la Odisea, ya sabemos dónde queda la Odisea, a media hora de Colosas, una antigua inscripción descubierta en la Odisea, una aldea muy cerca de Colosas, estaba dedicada por un esclavo a su amo que lo liberó. El nombre del amo, Marco Cestio Filemón. No estamos seguros, dice el comentario, de que se trate del mismo Filemón a quien Pablo escribió, pero los nombres idénticos y de la misma localidad hacen surgir la posibilidad. ¿Ustedes qué opinan?